Podcast VL. Bienvenidos a este nuevo espacio de la Universidad Bíblica Latinoamericana, donde queremos compartir temas interesantes con ustedes de una forma muy amena y donde todos podamos aprender un poquitito. Mi nombre es Raquel Huertas, voy a ser la conductora del día de hoy de este espacio y quiero introducirles a la expositora de hoy, que es nada más y nada menos que la directora de la Universidad Bíblica Latinoamericana, la doctora Elizabeth Kut. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias por la invitación para compartir en este podcast y bueno, te agradezco la iniciativa y la oportunidad de explorar este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me atrae mucho porque es un tema que se habla muy poco, pero al mismo tiempo puede ser bastante interesante en nuestra actualidad, ¿verdad? Y es la cultura religiosa de las mujeres en el antiguo Israel. No sé si quiere introducirnos un poquitito el tema, contarnos de dónde surgió, por qué este tema, ¿verdad? Sí, para mí también cuando empecé a leer sobre esto fue interesante ver en algunas investigaciones de biblistas que se estaba explorando la vida de las mujeres en la cotidianidad. Porque en muchos del Antiguo Testamento no vemos gran parte de la vida diaria de las mujeres. Entonces, hablamos de cultura religiosa porque la religión es parte intrínseca de la vida en el mundo antiguo y en el mundo del antiguo Israel. Entonces, me interesó mucho explorar y visibilizar cómo en la vida cotidiana las mujeres viven la espiritualidad, la religiosidad, ¿verdad? En las diferentes dimensiones, tanto con relación al culto, digamos, en los santuarios y en el ámbito de la casa. Y es posible, o sea, porque la Biblia nos habla muy poco acerca del tema, o por lo menos lo que yo he leído, nos habla muy poco de las mujeres dentro del tema. Entonces, ¿cómo es posible conocer a estas mujeres en ese momento, en ese contexto? Sí, hay algunas limitaciones y quizá por eso me llamó la atención, porque es reconocer que el texto bíblico no tiene la intención, es decir, su preocupación no es la vida cotidiana de las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres en el texto bíblico, hay mujeres con roles importantes, pero en lo fundamental, el Antiguo Testamento está preocupado por la nación, por el pueblo, por lo político, por el templo, por el culto oficial, y con eso me refiero al culto, digamos, que prevalece, ¿verdad? Que se establece como el principal y luego se postula en el Antiguo Testamento como Yahvé como el único Dios. Entonces, realmente hay referencias, muy pocas referencias a la vida cotidiana de las mujeres. Por ejemplo, si se habla del parto, encontramos menciones del parto, pero siempre es porque, bueno, van a ser un hombre especial, ¿verdad? Van a ser el hijo de Abraham, van a ser un héroe. Entonces, pero no podemos visibilizar, bueno, la angustia que pasan las mujeres, los peligros, las amenazas, las alegrías. ¿Qué significa realmente como la vivencia del proceso de dar a luz, que es tan importante en este contexto, ¿verdad? Y tan amenazante por las condiciones en las que se vivían? Claro, igual leí un poco que igual la parte de la natalidad y de esto era un proceso muy peligroso, la mortalidad era bastante alta, y también otro tema que ahorita estoy acordando es estas expresiones hechas hacia hombres como debilidad, refiriéndose a las mujeres, como, sí. Ajá. Sí, es decir, precisamente porque el parto es doloroso, fuerte, ¿verdad? Es un momento de crisis en el sentido de que surge algo nuevo, de un momento de mucho dolor. Se usa como metáfora, ¿verdad? Para las crisis, digamos, los hombres en contexto de guerra, para expresar esos momentos de crisis. Entonces, hay un reconocimiento de que es algo difícil, es decir, es una labor de parto y que es peligroso, pero
interesantemente no se visibiliza realmente a las mujeres, ¿verdad? Dando luz. Ahora, lo que nos ayuda es que tenemos textos del antiguo Cercano Oriente, ¿verdad? De otros pueblos, de Ugarit, de Mesopotamia, de Egipto incluso, donde podemos ver con mayor claridad la expresión de estos temores, de esta búsqueda de protección de las mujeres, de los niños recién nacidos, ¿verdad? Del peligro del parto, de la preocupación por la muerte de los recién nacidos. Entonces, esos otros textos nos ayudan y también la arqueología, ¿verdad? Las excavaciones arqueológicas que se han hecho en los últimos años. Se ha explorado cada vez más el ámbito rural y la casa. Entonces ya, digamos, el templo, los palacios, eso es una dimensión de la arqueología, las ciudades, pero en esas otras exploraciones entonces vemos más sobre la vida familiar. Ok, vamos a ver si entendí. Entonces no estamos usando necesariamente el texto bíblico, sino textos de ciudades, de poblados cercanos a Israel, que nos cuentan más o menos las vivencias de esta zona rural. ¿Y por qué la parte rural? Porque la mayoría de la población vive en la zona rural, es decir, Israel es un pueblo campesino, ¿verdad? La élite congrega en las ciudades, que eran igualmente pequeñas en gran parte de la historia del antiguo Israel, pero la producción agrícola en pequeñas comunidades, mayormente vinculados por parentesco, ¿verdad? Esto es la gran mayoría de la población. Entonces, la vida misma cotidiana la vamos a encontrar ahí. Ahora, en el texto bíblico sí encontramos pistas, ¿verdad? No dejamos de lado el texto bíblico. Lo interesante es que muchas de esta preocupación por el parto, por la vida de las mujeres, las prácticas de las mujeres, y aquí tal vez es aclarar que no es solo mujeres, sino familia, pero yo estoy resaltando el papel de las mujeres. Se plantean como magia o como prácticas no aceptables dentro del culto a Yahvé. Entonces muchas veces en el Antiguo Testamento están ahí, pero los redactores los han puesto como algo, ¿verdad? Mejor no nos acerquemos mucho a esto, ¿verdad? Ok, ya que tocamos entonces un poquito el culto a Yahvé, por lo menos cuando yo leo los textos, siempre habla de sacerdotes, de la tribu de Leví, la tribu de, sí, Leví, los Ujú. sacerdotes, ¿verdad? Y todos los encargados de culto, entonces es un rol masculino. Sí. Pero en su texto usted sí resalta que la mujer tenía una gran participación en lo que era la parte religiosa. Que habían roles que tal vez no podemos ver tan explícitos en el texto bíblico. Sí, es decir, no encontramos la palabra sacerdote en el hebreo, ¿verdad? No aparece en femenino. Entonces, ni en Israel ni en Ugarit, que es un pueblo cercano al norte de Israel, encontramos la figura de sacerdotisas, pero sí está en Mesopotamia y en otros pueblos. Lo que sí vemos en el Antiguo Testamento es que hay mujeres que participan en dimensiones del culto, ¿verdad? No se les llama sacerdotisas, pero tenemos la Kedeshá, palabra que significa la santa, literalmente, ¿verdad? Y lamentablemente en muchas de nuestras traducciones se traduce como la prostituta o prostituta sagrada, pero algunas biblistas han investigado y consideran que estas eran mujeres que tenían funciones culticas, ¿verdad? Vinculadas al santuario, en la práctica cotidiana del santuario, ¿verdad? También encontramos referencias a mujeres en el mismo templo de Jerusalén, ¿verdad? Que están haciendo bordados para la diosa Será. Tenemos mujeres lamentando por Tamuz, otro dios. Entonces, vemos muchos relatos donde las mujeres están participando en el culto. Y por supuesto tenemos profetisas también, ¿verdad?
que están vinculadas como intermediarias de la presencia de Yahvé. Entonces sí hay señales de la participación de las mujeres en el culto, en el santuario, digamos, e incluso en el templo. El asunto es que digamos, Osías se deshace de ellas, ¿verdad? En Jeremías denuncia a las profetisas, a las mujeres que adoran a la diosa de los cielos, ¿verdad? Es decir, son prácticas que se van denominando inaceptables dentro del yavismo. Bueno, acá cuando usted me menciona esto de otros dioses, aparte de Yahvé, bueno, por mi formación religiosa y todo, yo diría como un momento, y Yahvé, solo hay un Dios, ¿verdad? ¿Cómo explicar esto entonces de la presencia de otros dioses? Bueno, para mí eso sería, por lo menos en la formación en la que tuve, sería un poco escandaloso y no sé si las personas que nos están escuchando también como que saltan un poquito al escuchar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Qué buena pregunta, Raquel. Tal vez tenemos que empezar por reconocer que el Antiguo Testamento nos presenta comunidades, pueblos muy antiguos, ¿verdad? De un contexto cultural muy distinto al nuestro, para empezar por ahí. Un contexto donde la norma es tener muchos dioses. Es decir, eso sería lo normal. Lo abnormal es creer que un Dios puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, este es algo que encontramos en forma tardía en el Antiguo Testamento, en relatos donde se rechaza la adoración de otros dioses, ¿verdad? Pero el mismo texto bíblico nos deja ver que el pueblo de Israel tenía otros dioses porque los profetas continuamente lo están denunciando. Es decir, casi todos los libros proféticos, hay un par de excepciones, hablan de esto. Es decir, eran prácticas que estaban muy arraigadas en el pueblo. De hecho, los 10 mandamientos no es por nada que dice, no tendrás otros dioses. Es decir, no habría que decirlo si el pueblo no tuviera otros dioses. Entonces, tenemos que pensar que esto es parte de la vida cotidiana. Es decir, ¿cómo pensar que un solo Dios va a atender problemas de parto, problemas de relaciones geopolíticas, la fertilidad del campo, ¿verdad? Todas esas dimensiones están plasmadas en diferentes figuras, dioses y diosas, a las cuales recurrimos dentro de un panteón. Entonces hay un Dios principal. Y en el Antiguo Testamento lo que vamos viendo es que Yahvé va asumiendo el papel de Dios principal y asumiendo los roles de los demás dioses y diosas. Y ahí es donde se afirma, ya en el periodo exílico, bueno, solo Yahvé es suficiente, no necesitamos otros dioses. Ok, entonces podemos decir que antes del exilio es el periodo que ahorita estamos trabajando, o sea, este rol de la mujer en el antiguo Israel, estamos hablando de antes del exilio, donde Israel era un pueblo que no era monoteísta, sino que tenía varios dioses, incluso diosas en femenino, ¿verdad? Ah, okay. Sí, porque podemos ver inclusive que las diosas madre estaban vinculadas al culto a Aserá, ¿verdad? Que hay evidencias arqueológicas de que Aserá era, y no nos escandalicemos demasiado, Raquel, tranquila, que Aserá era consorte de Yahvé, ¿verdad? Es que eso era lo normal, digamos, para nosotros es totalmente otra cosa porque ya nuestra forma de entender a Dios cambia según los contextos sociales y culturales en los que hablamos de Dios, ¿no? Estamos hablando de un momento donde hay dioses muy cercanos a la familia y luego dioses que se encargan de los asuntos de Estado, ¿verdad? Y en un momento el pueblo dice, no, nuestro Dios Yahvé es el Dios de la familia, del Estado, del universo incluso, ¿verdad? Entonces, profe, con lo que usted acaba de decir, me está diciendo que entonces Aserá era la pareja de Yahvé. Sí, eso es lo que pareciera sugerir los restos arqueológicos que se han encontrado. Ajá.
Y Y, era normal que un dios tuviese pareja. y esta diosa, ¿qué tan importante era para la mujer? Muy importante. De hecho, vemos, tiene que ver con la fertilidad, ¿verdad? La diosa Aserá tiene que ver en muchos casos con la familia, pero está muy vinculada, y no solo las mujeres adoraban a Será y a otras diosas. Creo que eso es algo que también tenemos que dejar esa dicotomía, ¿verdad? De que las mujeres adoran diosas y los hombres adoran dioses, sino que es parte de un panteón que cumple con las diferentes funciones, necesidades de las personas. Ella está vinculada, vemos su imagen en árboles, ¿verdad? Que tiene que ver con la fertilidad, con la vida, con la procreación. Entonces está muy presente en ese tipo de imaginarios, ¿verdad? Pero sabemos que había en un momento en el Templo de Jerusalén representaciones de la diosa Será. Y la diosa Será se ha mencionado en el texto bíblico que nosotros conocemos actualmente. Claro, y polémicamente, ¿verdad? Porque en la redacción del texto bíblico que se hace ya en el periodo exílico, con una visión de Yahvé como Dios único, entonces se rechaza la adoración de Aserá y de otros dioses. Bueno, con todo esto que usted me acaba de explicar, entonces retomemos un poquitito algo que mencionamos antes, que era la importancia que tenía la casa y la familia en el rol de las mujeres, ¿verdad? Usted nos decía que la casa era el lugar importante donde ellas, supongo que muy parecido un poco a la actualidad, ¿verdad? Donde muchas mujeres se dedican a su casa, a la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede en ese lugar con estas mujeres? ¿Cuál era su rol? ¿Qué hacían? Tal vez habría que empezar por definir a qué nos referimos con casa, ¿verdad? Porque hoy la casa es para muchas personas el lugar donde llegan a comer y dormir y luego salen a trabajar, ¿verdad? Entonces la producción económica es externa a la casa. En estos contextos que estamos hablando en el antiguo Israel y en otros pueblos, la casa es la unidad económica, es decir, la reproducción de la vida se da alrededor de la casa y es la familia extendida, ¿verdad? El abuelo, la tía, los hijos con su esposa, con sus hijos, los esclavos, siervos, extranjeros allegados, ¿verdad? Que se unen a la familia, los animales, la tierra que se trabaja, el cultivo, todo esto es parte de la casa. Entonces no es ni las cuatro paredes, ni la familia, ¿verdad? De esposo, esposa y 2.5 hijos, sino que es un marco mucho más amplio. Y es ahí donde se reproduce la vida, es decir, se trabaja en el campo, se cuidan los animales y esos alimentos, esos productos, hay que convertirlos en alimento, hay que guardarlos, hay que preservarlos para su uso, hay que transformarlos en vestimenta, en herramientas que se ocupan para cocinar, para intercambio, para comercio. Y ahí es donde propiamente, porque las mujeres, y aquí vamos al rol de las mujeres, porque cuando se empieza a valorar más el trabajo de los hombres, digamos, como parte, o se separa, se desvincula del hogar, es cuando se empieza a trabajar fuera del hogar. Entonces yo voy a ir a trabajar a un negocio y entonces de ahí viene dinero, pero el trabajo de la casa empieza se le resta valor, porque ya no se ve como parte de la contribución económica, problema que vemos hoy, ¿verdad? Que el trabajo doméstico no es remunerado, sea de hombres o de mujeres. Pero entonces las mujeres dan a luz, y eso es algo muy importante. Los hombres no pueden dar a luz. Las mujeres, sus cuerpos tienen la posibilidad de gestar vida. Hoy decimos, bueno, es nuestra opción, porque estamos en otro entorno social, pero en este mundo, tener hijos es la única forma en la cual la familia va a subsistir. Hijos e hijas para trabajar en el campo, hijos e hijas para tener hijos, para heredar la tierra, para permanecer, para que el nombre, ¿verdad?, se perpetúe.
Entonces, ellas están dando a luz en condiciones, como mencionamos antes, ¿verdad? Bueno, higiénicas y condiciones de salud y muchas otras que convierten eso en amenazante, que algunos calculan que quizá la mitad de los hijos, ¿verdad? Llegaban a los 5 años, ¿no? Es difícil saber, pero entonces ellas se están dando a luz y amamantando y probablemente de manera bastante continua, entonces es lógico que estén más cerca de la casa, inmediato del espacio, y ellas se encargan de convertir lo que se trae del campo en alimento, de guardarlo, de preservarlo, de crear las vasijas, de todo esto, ¿verdad? Y también de cuidar el jardín de hortalizas, ¿verdad? Etcétera. Pero es una unidad productiva, ¿verdad? Es que no nos hemos enfocado en ello como un espacio donde las mujeres son parte de la producción de la vida, ¿verdad? Vamos, bueno, los hombres trabajan en el campo, las mujeres dan a luz, pero eso es parte de una forma en la cual la familia se perpetúa, existe, sobrevive, ¿verdad? Bueno, con todo esto que usted me acaba de contar, ya no me estoy imaginando una casita pequeña de una familia de 5, sino que ya me estoy imaginando como un mini pueblito, algo, o Ajá, sea, bastante cantidad. Entonces no hablamos de una mujer como ama de casa, porque si está la nuera, están mis hijas, exacto. están mis sobrinas, entonces estamos hablando de muchas mujeres, no de una, de muchas mujeres encargadas de diferentes roles dentro de la casa, posiblemente me imagino que desde adolescentes embarazadas, con un montón de chicos y chicas o niños y niñas detrás de ellas, enseñándoles cosas del campo. ¿Qué se enseñaba en la casa? ¿Qué era la educación que recibían estos niños? Nosotros ahora los mandamos a la escuela, Sí. pero en ese entonces, ¿qué era lo que aprendían? A trabajar en el campo, a partes Claro, religiosas. todo lo que se ocupaba para subsistir como familia, ¿verdad? Los niños y las niñas, el concepto de adolescencia, ¿verdad? De todo esto que nosotros tenemos hoy, aquí es decir, hay 2 momentos, especialmente para las mujeres, antes de estar listas para el matrimonio y después, ¿verdad? Entonces, se están preparando para el cuidado de la casa, para saber cómo participar en esta producción de vida en el hogar. También las tradiciones culturales, ¿verdad? Las mujeres tienen un rol importante en la transmisión de la cultura, de los valores. Vemos eso interesantemente, por ejemplo, en Nehemías, donde se polemiza en contra del matrimonio con mujeres extranjeras, y en Nehemías 13, y él dice, pero es que los niños no están aprendiendo hebreo, ¿verdad? Entonces vemos ahí como ¿verdad? Una pista de la importancia que tienen las mujeres en la educación, la formación de los hijos, pero van a aprender a tejer, a trabajar junto con otras personas, desarrollando las herramientas y los instrumentos que se ocupan, y el culto familiar, ¿verdad? Que es parte de la tradición que sustenta la identidad de este grupo y su vinculación con otras familias, ¿verdad? Con otros espacios domésticos. Ok, entonces, si la mujer, digamos que tiene este papel de enseñar sobre sus dioses o diosas, ¿verdad? Y según lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Más bien esto fue polémico porque si un israelita se casaba con una mujer de otro país, esta mujer enseñaba sobre sus dioses, ¿verdad? Entonces, esta pluralidad llegó a convertirse en un problema, pero ya estamos hablando de un tiempo un poco más lejano, ¿verdad? Ya estamos Sí. cerca del exilio, o en el exilio más bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Qué Uh-huh. pasaba si un israelita se casaba con una mujer extranjera de muy lejos y estaba añadiendo otras deidades a sus creencias? ¿Y qué pasaba al revés? ¿Qué pasaba si una israelita se Uh-huh. casaba con otra persona? ¿Se llevaba a Yahvé o a Será o a alguno de sus dioses? Sí, es interesante porque la mayoría de los textos que polemizan el matrimonio con mujeres extranjeras son tardíos, como vos decís, ¿verdad?
y reflejan la problemática de Israel como nación en medio de otros pueblos, digamos, en Babilonia, en Judá después del exilio. En el contexto que estamos hablando aquí del antiguo Israel, yo dudo, es decir, la cuestión de quién es una mujer extranjera o no tendría que ver mucho con es que estoy tratando de atar cabos, porque las mujeres siempre vienen de afuera, digámoslo así, para empezar, las mujeres siempre son extrañas al linaje masculino, ¿verdad? Porque yo no me caso con mi hermana. Entonces, siempre hay un elemento de que la mujer entra de afuera, ¿verdad? Por eso vemos una tendencia, no solo en el Antiguo Testamento, sino en otros contextos, de casarse con la prima, ¿verdad? O con un pariente, no tan cercana, pero que no sea totalmente ajena a mi familia, digamos, a nuestras culturas, nuestras prácticas, nuestros dioses, etc. Entonces, creo que esa sería la dimensión más importante, porque eso tiene que ver con la tierra, la herencia, ¿verdad? Cómo mantenemos las propiedades, la dote, todos estos elementos económicos dentro de un grupo, dentro de un clan, ¿verdad? Y en el libro de Números, aunque también es un texto tardío, pero vemos esa problemática. Bueno, si las mujeres pueden heredar, que es algo que las hijas de Zelofhad, ¿verdad?, pelean, pero entonces si se casan con alguien de otra tribu, vamos a perder esa tierra, ¿verdad? Entonces mejor que se casen dentro de la tribu. Entonces tiene que ver con esos elementos. Ahora, la cuestión de los dioses que mencionabas, por lo que yo he podido ver, no estaba en este periodo así como delimitado. Digamos, vemos encontramos amuletos de dioses egipcios en los hogares, de dioses con influencia mesopotámica, es decir, como decir, bueno, en esta casa solo se adora estos dioses, realmente no se percibe esa polémica, ¿verdad? Es más bien, bueno, quienes nos pueden ayudar a sobrevivir, ¿verdad? En este contexto. Supongo que por la forma en la que pensamos ahora y lo que sabemos ahora, nos es difícil aceptar esta pluralidad de dioses, ¿verdad? Más que hemos sido creados en la idea de que solo existe un Dios, sí, ¿verdad? Entonces, debe ser por eso que tal vez nos llama mucho la atención el hecho de imaginar, especialmente al pueblo de Israel, con una variedad de dioses tan amplia. Estoy pensando ahorita y me acordé de este texto donde Raquel, si no me equivoco fue Raquel, le roba los dioses a su papá, a sus ídolos, sí, ¿verdad? los dioses de la familia. Entonces, eso tuvo que haber sido escandaloso, especialmente si estos dioses eran los protectores de esa casa. Exacto, sí. Y ese es un buen ejemplo de ese, digamos, de las mujeres como en un lugar limítrofe entre la familia del papá, el linaje del papá y el linaje del esposo, ¿verdad? Entonces ellas, por decirlo así, tienen el poder de influenciar y ser influenciadas por ambos ámbitos, ¿verdad? Entonces, es un lugar muy interesante y por ello hay que controlarlo, porque es amenazante para el linaje masculino. A mí como mujer me llama mucho la atención esta parte de la dote, de que si yo me caso, entonces yo ahora formo parte de la familia de mi esposo, como renunciando a mi familia, ¿verdad? Y eso ahorita por lo menos a mí me choca un poco pensarlo en la actualidad. ¿Cómo funcionaba eso en ese entonces? Bueno, se han hecho muchos estudios y parece que no había, es decir, exactamente dependía mucho de las condiciones económicas, ¿verdad? De quienes están involucrados. Tendemos a pensar, bueno, que se vendía a las mujeres. Realmente no es tan
tan así, ¿verdad? Tan crudo el asunto. Lo que sí es cierto es que las mujeres, el matrimonio es un vínculo entre familias, no entre dos personas. Entonces, es una negociación. Cada parte va a ganar algo, va a sacar algo, ¿verdad? Entonces, la dote es lo que acompaña a la mujer y en muchos textos, en muchos estudios que he revisado, se ve como algo que es de ella, es decir, que es suyo. Y si el esposo la rechaza, ella se va con su dote. Esa es una, digamos, una expresión de esto que vemos, ¿verdad? En otros contextos, si la mujer, la familia no tiene para darle dote, entonces hay otro tipo de negociaciones, ¿verdad? O la mujer tiene un lugar inferior dentro de, ¿verdad? Una casa que podría tener más de una esposa. Entonces, la dote no es, porque pensamos que es como el precio de la mujer, es parte de una negociación entre familias y más bien es algo que ella se lleva consigo al matrimonio, ¿verdad? Su propiedad, digamos. Claro, eso entra a ser parte del patrimonio de la familia, pero en algunos casos sí hay textos del entorno donde se ve, ¿verdad? Bueno, a la hora de que usted la rechaza, que se vaya con la dote, con la que ella vino. Entonces hay que pensarlo varias veces, ¿verdad? Pero aquí me crea una confusión porque yo entendía que la dote, vamos a ver si estoy mal, la dote no es lo que el novio, por ponerle un nombre, le da a los padres de la novia para poder casarse con esta mujer. ¿O es al revés? Más bien la mujer, la novia, se viene con parte de su herencia o de sus papás hacia Sí, la sí, casa del novio. sí, así. O sea, más bien como diciéndole, le pago al novio para que se case con ella. No era En, así, pero para poder entender el ejemplo. en cierto sentido, sí. Ok, entonces, claro, pues si hay un divorcio o una separación, por eso es que ella puede Sí, tomar. Ya. sí, es Y, lo que ella lleva. Uh-huh. ok, y ya volviendo un poquitito más a la parte del culto y esta parte de religiosidad, entonces, ¿cuál es el papel de la mujer, particularmente, ¿verdad? En el templo, o ya no en la casa, en la vida religiosa de la casa, sino ya en el templo, en la vida de la sociedad, pero desde el punto religioso. ¿Qué papel desempeñaba la mujer en el templo? ¿Había alguno? Porque sí me acuerdo, por ejemplo, que se hablaba creo que usted lo mencionaba ahora también, de unas mujeres que tejían en el templo, o sea, había Sí, presencia femenina en el templo. claro, lo mencionamos hace un rato, creo, ¿verdad? Hay mención, por ejemplo, de mujeres que servían a la entrada del templo, ¿verdad? Las que de Shah, que probablemente, posiblemente los santuarios tenían funciones cúlticas. Eh, ya ese término se usa más en los textos de la Biblia para hablar, se traduce como, ¿verdad? Prostituta sagrada, pero lamentablemente, bueno, prostitución es un término valorativo, ¿verdad? Negativo en nuestro uso. Y aquí posiblemente eran mujeres dedicadas al servicio de los dioses. Sí, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Mujeres que tejían mantos para la diosa. Tenemos en Jeremías un relato muy interesante vinculado a los santuarios, donde Jeremías les dice a las mujeres y los hombres, ¿verdad?, que exiliados en Egipto, después de la conquista babilonia de Judá, bueno, es que ustedes están en estas condiciones porque dejaron de adorar a Yahvé y adoraron a la diosa de los cielos. Y es muy interesante el texto porque aquí hablan las mujeres, están con sus esposos, y ellos están de acuerdo, pero las mujeres hablan y dicen, no, señor, usted está equivocado. Cuando nosotros dejamos de adorar a la diosa de los cielos, a la reina de los cielos, es que nos pasó todo esto. Cuando nosotros, ¿verdad?, le hacíamos libaciones e incienso, eso se hace en el santuario, teníamos pan, teníamos lo que necesitábamos. Ellas están hablando de la vida cotidiana,
¿verdad? Ellas simplemente dicen 2 más 2. Abandonamos a la reina de los cielos para adorar a Yahvé y vea lo que nos pasó, ¿verdad? Y ellas defienden esto. Jeremías lo denuncia, ¿verdad? Aquí tenemos una confrontación muy interesante entre el profeta que representa el culto oficial y las mujeres que están hablando de la vida cotidiana, ¿verdad? Es ajeno a nuestro contexto, pero podemos, digamos, la dimensión que vos hablabas, bueno, es chocante pensar en otros dioses, pero podemos identificarnos con la lucha de estas mujeres, ¿verdad? Con su angustia de no tener pan, de no poder alimentar a sus hijos, de no poder satisfacer las necesidades cotidianas, ¿verdad? Pues ellas lo identifican con esto, con el abandono de la reina de los cielos, ¿verdad? Me llama la atención el que esto también se da en el templo, ¿verdad? Entonces el templo no era solo para un dios, porque ellas lo utilizan para adorar a la diosa, a la reina del cielo, en este caso. Bueno, ellas hablan de adorar a la reina de los cielos y que probablemente era Astarte o Istar, era la diosa de la guerra y la fertilidad. Que sí, precisamente en el libro de Ezequiel, uno de los problemas que Ezequiel denuncia es que en el templo de Jerusalén se están adorando otros dioses, ¿verdad? Entonces, para Ezequiel eso es una abominación, esos son abominaciones que contaminan el templo, entonces se denuncian esas prácticas. Yo lo que estoy sugiriendo es que, digamos, esta es una lectura desde lo oficial del taoísmo, pero que entre líneas podemos ver prácticas de las mujeres en la religiosidad. Que estas prácticas son rechazadas, bueno, es algo que vivimos cotidianamente a lo largo de la historia, ¿verdad? Muchas de las sabidurías, conocimientos y prácticas de las mujeres han sido rechazadas por lo oficial de nuestras sociedades, sea religioso, médico, político, etcétera, ¿verdad? Pero están ahí, están ahí. Y dentro, me gustaría volver a la casa, porque creo que es importante dimensionar la religiosidad dentro del hogar, que no se desvincula del santuario, pero que tiene que ver, digamos, la protección de la familia, ¿verdad? De los niños. Entonces encontramos altares, encontramos elementos en las excavaciones arqueológicas que se han hecho en los espacios domésticos. Y así también conjuros, también oraciones, plegarias, no en el Antiguo Testamento, pero sí en textos del entorno, donde las mujeres piden al dios personal o la diosa personal por la protección de sus hijos. Leyendo un poco su texto, que ahorita vamos a hablar un poquitito de él, recuerdo que había este tipo de cosas que uno hace como supersticiones, entonces recuerdo que se menciona mucho, por ejemplo, el color rojo, podemos hablar un poquitito de este tipo Sí. de, voy a decirle supersticiones que se utilizaban en ese momento. Sí, tenemos en nuestras comunidades cosas muy similares. Vemos, por ejemplo, sí, que cuando nacen los hijos de Tamar, en Génesis 38, al primero se le pone un cordón rojo. En otros relatos encontramos mención, digamos, de mandrágoras para ayudar en el parto. Es decir, se encuentra en estos elementos eficacia, ¿verdad? Una concretización, ¿verdad? Una forma de controlar el entorno, atribuyéndole a esos elementos, amuletos que encontramos en las casas, ¿verdad? Algún tipo de ayuda, por decirlo así. Nosotros se le ha denominado muchas veces superstición, magia, ¿verdad? Entonces lo rechazamos porque decimos, bueno, eso es mágico, eso no es
correcto, eso no es aceptable dentro de la religión. Pero en una cosmovisión religiosa, donde el mundo está lleno de poderes ante los cuales yo debo defenderme o invocarlos que me pueden beneficiar, estas se entendían como formas de hacerlo, digamos, porque no se entiende que mi niño muere o mi niña porque el lecho estaba contaminado con bacterias, ¿verdad? O porque, qué sé yo estoy deshidratada y no tengo leche para darle. Se entiende que hay demonios, espíritus, fuerzas, ¿verdad? Que están amenazando, que están acechando. Entonces, estos elementos materiales, y no vayamos tan lejos, en el libro de Deuteronomio habla de escribir, ¿verdad? La Torá en la frente, en la casa, es decir, encontramos elementos similares. Nosotros, ¿cuántas personas no han puesto la Biblia en la cama o abren la Biblia en la mesa de la casa como un símbolo de protección, ¿verdad? Es decir, no es tan ajeno a nuestros contextos o a nuestras formas. Sí. ¿Cómo afecta esto a la imagen de la mujer? Porque uno de los roles más importantes para ellas es la maternidad. Sí, de hecho, el tema de la fertilidad o la esterilidad de las mujeres es, usualmente se atribuye a las mujeres, no a los hombres, ¿verdad? Y es una cuestión de doble filo, porque sí, se entiende, y eso lo vemos repetidas veces en el Antiguo Testamento, que Yahvé es el que abre y cierra el vientre, ¿verdad? Tiene control sobre la reproducción de las mujeres. Entonces, el vientre, Yahvé y la mujer colaboran para gestar, ¿verdad? Vida. Yahvé controla ese vientre, entonces en algunos casos se considera, bueno, que hay que interpelar a Yahvé para que abra el vientre, o que hay un castigo y por eso no, ¿verdad? No se podía dar a luz. Pero eso complica las cosas para los hombres, entonces, porque si Yahvé es el que controla la fertilidad del vientre de las mujeres, ¿qué tienen que ver ellos, verdad? Ellos nada más depositan la semilla y Yahvé y la mujer se encargan de los demás, ¿verdad? Entonces es un dilema, digamos, es un dilema que a mí me parece muy llamativo, porque, y no tan lejano de nuestros contextos. Las mujeres tienen un vínculo inmediato con el recién nacido o la recién nacida, ¿verdad? Es evidente que surge del cuerpo de las mujeres, no así en el caso de los hombres, ¿verdad? Entonces, la vinculación con el padre, con el progenitor, es social, es ritual, es decir, la circuncisión, la relación que se establece tiene que estarse afirmando y afianzando. Por ello, es tan importante controlar los cuerpos de las mujeres, que no se acuesten con otros hombres. Porque el hombre no tiene cómo saber si ese bebé es suyo o no, aparte del control al acceso del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Entonces abre otra dimensión. Pero realmente alrededor del parto y lo que hablamos de la cultura religiosa, creo que lo que resalta es el interés y la preocupación primordial de las mujeres, que no excluye a los hombres, pero de las mujeres, por buscar protección para sí y para su bebé en el parto, que es tan peligroso, ¿verdad? Además, tal vez es interesante mencionar esto, que encontramos en algunos textos antiguos también ritos o pociones o plantas que buscan evitar el embarazo. Entonces también eso era una preocupación, ¿verdad? No solo que habían condiciones en las cuales ya no se querían tener. Qué interesante este control de natalidad, sí, por decirlo de una forma,
Porque uno pensaría, digamos, yo me acuerdo de las esposas de Jacob, ¿verdad? Cómo más bien buscaban tener más hijos, porque Sí. entre más hijos, más era la bendición, ¿verdad? Entonces me parece como extraño escuchar que alguien diga que ya no quiere tener más hijos, Ujú. ¿verdad? Sí, no lo vemos realmente en el Antiguo Testamento, aunque en el caso de Rebeca, ¿verdad? Ella maldice el día porque los hijos están peleando en su vientre, no sé, pero ella quería hijos, ¿verdad? Sí, tenemos que acordarnos que los relatos de Génesis tienen una intención, que es la descendencia de Abraham para poblar la tierra, ¿verdad? Entonces se busca tener hijos y tener hijos del linaje correcto y de la mamá correcta, ¿verdad? No de madres cananeas, etcétera. Entonces, en ese contexto es donde vemos este énfasis, esa búsqueda de tener hijos. Además de que por más hijos, más privilegio de las mujeres en este entorno seminómada, ¿verdad? Ya cuando llegamos a un contexto urbano, habría que ver otras condiciones. Pero entonces podemos ir concluyendo que, que la mujer en realidad sí tenía un papel importante en la sociedad y en el culto, en la parte religiosa, en la vida de Israel. Que tal vez no lo vemos tan reflejado en los textos bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos como ir creándonos una imagen de la mujer? ¿Cómo cambiar un poquito esa concepción que nosotros tenemos de mujer en el Antiguo Testamento? Ahí es a donde quiero llegar. Tal vez el primer punto sería que nosotros no podemos leer el Antiguo Testamento como si fuera un retrato de la vida real cotidiana de las personas. Es decir, no es una fuente histórica, en el sentido de que no nos cuenta la historia de personas, la vida cotidiana de las personas, no es su interés. Nos cuenta la vida cotidiana cuando responde a la situación del pueblo de Israel, del Estado, de la monarquía, de las amenazas, ¿verdad? Entonces ahí vemos estas historias, o contándonos de los orígenes y la identidad. Pero entonces, las mujeres de carne y hueso las podemos apenas vislumbrar en los textos y tenemos que saber que lo que hay ahí, tanto acerca de las mujeres como de los hombres, son representaciones literarias. Es un texto, por ende se escoge qué contar y cómo contarlo, ¿verdad? Nosotros podemos ver un libro de fotos de la historia de nuestro país y es una selección, ahí no están representada la vida de todas las personas, ¿verdad? Y la forma en que se saca la foto, todo eso tiene que ver con la impresión que vamos a tener de la vida en ese momento. Y no es diferente con el texto bíblico, es una selección interpretada, mediada por la intención que se tenía. Es un texto de los adoradores de Yahvé que tiene la intención de hablar de la relación de Israel con su Dios, ¿verdad? Y entonces las polémicas contra otros dioses. Entonces creo que ese es el primer punto. Entonces no podemos decir, bueno, las mujeres no eran importantes porque aquí casi no aparece. No podemos asumir que todas las mujeres eran juezas o reinas, porque tampoco, ¿verdad? Pero habría que asumir o explorar más bien una diversidad de fuentes, en primer lugar, para tratar de entender mejor el mundo social de Israel y de las mujeres, y hay cada vez más recursos sobre eso. Y por otro lado, ver en los textos cómo es que la representación de las mujeres está respondiendo a un interés patriarcal. Y aquí clarifico a qué me refiero con patriarcal. No es simplemente que hombres dominan sobre mujeres, es mucho más complejo. Una sociedad patriarcal está organizada alrededor de la casa patriarcal y el padre, pero es un sistema de poder, una estructura de relaciones de poder. Entonces, tenemos hombres que dominan sobre otros hombres, esclavos,
hombres que no responden a los modelos de masculinidad culturalmente hegemónica, tenemos mujeres que dominan sobre hombres, ¿verdad? Es decir, dentro de un sistema de relaciones de poder. Entonces, los intereses siempre van a ser desde esa visión de mundo, desde esa estructura social, y eso tenemos que reconocerlo a la hora de leer los textos, ¿verdad? No podemos esperar encontrar en los textos un movimiento de liberación de las mujeres, o de campesinos, pero sí hay relatos que nos aportan luz sobre la importancia de la presencia de las mujeres. Tal vez pensar que reconocer, por ejemplo, que en la Biblia muchas veces las figuras femeninas están aisladas y solas, pero que en la vida real eran colaboradoras, partícipes, como lo que vos mencionabas, Raquel, en los diferentes ámbitos sociales, ¿verdad? Entonces, hay una autora que habla de las redes de mujeres, ¿verdad? Y del poder que podían ejercer esas redes de mujeres, y en los relatos patriarcales hay indicios de eso, ¿verdad? Del poder que ejercen las mujeres en la familia, a través de la familia. Y tal vez lo fundamental es entender que aquí la familia es un centro importante donde se gestan la reproducción de la vida, la economía, las relaciones de poder y los vínculos. Pero sí estamos en un contexto patriarcal. Sí, muy interesante, perdón, esa parte y tal vez, bueno, no sé si nos dé tiempo a ampliar un poquitito más, porque a mí me dicen patriarcal y es algo inmediatamente un tema que yo repelo, ¿verdad? O machismo, cosas así, porque son términos que en este momento se hablan mucho, se trata mucho en la actualidad, de permitirle a la mujer expresarse, decidir, tener control sobre su cuerpo, pero entonces estamos hablando de dos sistemas patriarcales diferentes. O sea, usamos ese término, pero en el antiguo Israel se entendía un poco diferente. Digamos que hoy, por la naturaleza de nuestras sociedades y entendemos que que no tiene que ser así, ¿verdad? Digamos, hoy hablamos de derechos humanos, de igualdad, eso es herencia de la modernidad, ¿verdad? El individualismo, que yo puedo superarme, yo puedo... no hay que descartar la resistencia de las mujeres al patriarcado en el mundo antiguo, ¿verdad? Pero creo que tiene otros elementos y otras formas de expresarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que en muchos sentidos no hemos avanzado demasiado, ¿verdad? En las estructuras sociales, adquieren quizá formas más complejas, tal vez hay más espacio hoy para resistir, para plantear alternativas, para que las mujeres tengan otros espacios en los cuales hacer presencia. Yo creo que el problema es cuando pensamos en patriarcado como algo hegemónico. El patriarcado y fijo, digamos, que no se mueve. El patriarcado necesariamente tiene que estarse afianzando y tiene grietas y tiene espacios ante los cuales se van haciendo fisuras, espacios de resistencia, ámbitos de vida de mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces yo creo que eso lo vemos en el texto bíblico, lo vemos en la actualidad, ¿verdad? Que no lo veamos como algo inmovible, como si fuera, ¿verdad? Un cerco que no tiene... el poder tiene que estarse afianzando, porque si no se desmorona. Entonces creo que esa es una dinámica que vemos en los textos. No es que no hay resistencia o mujeres que actúan fuera de
los lineamientos sociales. De hecho, ellas son denominadas muchas veces prostitutas o qué sé yo, ¿verdad? De manera, veamos a Tamar con Judá, ¿verdad? Ella transgrede todas las normas, pero a final de cuentas lo hace dentro del marco social y cultural que es, tengo que tener hijos. Pero para lograr ese fin, para lograr, ¿verdad? Ella transgrede normas. Entonces, hay que verlo hasta dónde se puede en cada contexto, tal vez decirlo así, ¿verdad? Hasta dónde es posible gestar cambios en cada contexto. Yo creo que eso es lo que va variando. Bueno, profe, antes de llegar como a unas conclusiones finales, tal vez actualizando un poco el tema en nuestra vida real, bueno, en nuestro momento, me gustaría, si alguien quisiera saber o leer un poco más sobre el tema, me gustaría que usted nos diera la información de este texto, que es en el que nos estamos basando ahorita, que usted escribió, cómo conseguirlo, cómo se llama, Bueno, es un cuadernito de la serie de aportes bíblicos que publica la Escuela de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica. Ya tiene unos añitos, de hecho estaba pensando que ya es necesario actualizarlo. Se llama La cultura religiosa de las mujeres, una mirada del antiguo Israel. Esto está disponible en formato PDF y podemos hacerlo llegar, ¿verdad? Podemos hacerlo disponible. Va a estar disponible en un portal de revistas que estamos preparando, pero entonces, puede visitar. Si yo lo quiero adquirir, ¿puedo llamar a la universidad y solicitarlo? ¿O hay una librería en línea? Hay una librería en línea, puede acceder a la librería en línea, tal vez podemos compartir un enlace con esa información. Sí, ok, perfecto. Podemos compartir el enlace del portal de revistas. Bueno, al leer el libro hubo una imagen que a mí me encantó y es esta historia que cuenta una mujer. ¿Esa historia usted la hizo? Con base en estudios hechos por arqueólogas, biblistas, estudiosas del antiguo Israel y el entorno, yo traté de escribir como una mujer describiendo Macá. Macá nos invita a la casa a conocer su casa y los diferentes ámbitos de la casa, sí. Entonces, a conocer cómo es la vida de ella y el entorno en el que ella vive y lo que hace en esa casa. Bueno, entonces aquí vamos a tomar un momentito, unos 3 minutitos, y vamos a escuchar a Macá contándonos cómo es su casa. Yo quiero agradecer en este momento a la cantante nacional Charlene Stewart, que ella nos hizo la grabación de esta historia. Entonces vamos a escucharla. Entren, por favor. Son solo 4 habitaciones, menos de 80 metros cuadrados. Aquí vivo con mi esposo y mis 4 hijos. A la par vive mi cuñado, su esposa e hijos, una prima y también los abuelos. Pueden ver el espacio en el que con mi cuñada y mi suegra preparamos el alimento y cuidamos a los niños. Aquí afuera de la casa tenemos nuestras piedras de moler y el horno de leña. En la habitación del fondo tenemos jarrones en los que guardamos el trigo y la cebada. En las mañanas, después de salir a recoger agua, atendemos nuestro sembradío de hortalizas y en las tardes nos sentamos juntas afuera para hacer los tejidos y las canastas que nos sirven para guardar la ropa, para recoger los productos del campo. También hacemos joyería y adornos que nos protegen de los malos espíritus y aseguran el alimento y la salud de la familia. Aquí, justo a la parte donde trabajamos, hay un altar de incienso y varias figuras de diosas que nos acompañan y nos cuidan mientras trabajamos. Aquí tengo unos amuletos que guardo en la habitación donde duermen los niños y una imagen de la diosa. Son para protegerlos del mal ojo y de los demonios que traen enfermedades. Hay algunos demonios que incluso roban niños. Esta figura de una vaca
que da de mamar y las figuras de mujeres de grandes pechos. Son peticiones a los dioses para que mi leche, la que mis bebés necesitan, nunca falte. Me gustan mucho las cosas rojas porque son especialmente poderosas contra los conjuros y los malos espíritus. Aquí en la esquina que he arreglado bien bonita, quemo incienso para los dioses y también para nuestros ancestros que nos cuidan y nos mandan bendiciones. A veces les pongo algo para que se alimenten, algo rico que he cocinado para mi familia ese día. Hay un altar especial para la diosa Aserá. Está decorado con un poste, que es su símbolo. En ocasiones especiales le hacemos unos panes muy ricos para agradecer su protección. En la puerta de la casa siempre quemamos incienso para que la casa esté protegida. Cada mes encendemos lámparas para purificar la casa de los malos espíritus, para que los que son buenos se queden con nosotros. Subamos al techo. Aquí vemos en la noche, al terminar las tareas del día, orar y luego dormir. Ahí a la par podemos ver la casa de mi cuñado. Es más grande porque ahí viven más personas. Mi suegro nos lleva varias veces al año al santuario que queda algo lejos de aquí para presentar a Yahvé las primicias de la cosecha y de nuestro poquito ganado. La vez pasada yo hice un voto, le pedí a Yahvé que nos diera otro hijo. Es que solo tenemos un hijo varón y 3 mujeres. Y mi esposo dice que necesitamos más varones. Para finalizar, me gustaría que habláramos un poco entonces de cómo contextualizar esto en nuestra actualidad, porque seguimos hablando todavía de patriarcado, seguimos hablando de que la mujer tiene este papel importante en la educación de los hijos en su casa. Existen todavía muchísimas mujeres que trabajan desde su casa, ¿verdad? O sea, que son encargadas de su casa, de la educación. Sabemos que hay que ese sistema patriarcal o ese sistema de donde la mujer está encargada de su casa, de sus hijos, de la educación, sigue todavía existiendo, ¿verdad? No sé cómo podríamos tal vez hacer conclusiones del tema que estamos hablando, actualizándolo un poquitito a esta realidad. Sí, yo creo que aquí es un tema interesante porque en cierto sentido, bueno, y muy correctamente nos hemos resistido a delimitar el ámbito de las mujeres al espacio doméstico, ¿verdad? Y a las tareas domésticas. Y absolutamente, una lucha muy importante de las mujeres ha sido, bueno, yo, ¿verdad? Puedo desenvolverme en las áreas que yo desee, no tengo que ser mamá, o puedo ser mamá y, ¿verdad? Ingeniera o qué sé yo. Yo creo que eso hay que reconocerlo como un gran logro, ¿verdad? Y una lucha todavía, porque no hay remuneración equitativa para mujeres, y bueno. Pero la realidad de las cosas, y aquí tal vez yo apunto a una situación particular, es que las mujeres, y pensemos en las mujeres jefas de hogar, simplemente, que es un porcentaje altísimo de nuestras familias, ¿verdad? Familias de mujeres, donde está la mujer, la mamá con la abuela, los hijos, o la mamá con la hermana, o la mujer sola con sus hijos. Entonces, que el hogar sigue siendo un lugar de lucha por la sobrevivencia, ¿verdad? Quizá salimos a trabajar y regresamos, pero es el lugar de crianza de los hijos, es el lugar de cuidado, es el lugar también de violencia, ¿verdad? Violencia doméstica, es el lugar de carencia, de hambre, de angustia, es el lugar donde se reproduce la vida religiosa, la cultura, la identidad. Entonces yo creo que hay que darle su valor, ¿verdad? Hay que reconocer este espacio y pensando específicamente ahorita, en este momento de pandemia,
donde muchas familias están en casa. Están en casa mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, obligatoriamente, ¿verdad? Pero sabemos que la incidencia de violencia intrafamiliar es un problema en estas situaciones y también que lo sabemos, que las mujeres están asumiendo un rol muy complicado con la educación de los hijos, con el cuidado de la casa, con su trabajo, que están haciendo teletrabajo, qué sé yo, con la provisión de alimento, con la salud de la familia. Es decir, no es que los hombres no participen en esto, pero sabemos que en tantas familias esto recae sobre las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera a partir de ese estudio es visibilizar esto como parte esencial de la vida de nuestras comunidades. Es decir, no es que, bueno, eso es la casa. No, es que esto es parte de lo que nos hace lo que somos. Esto permite que nuestra sociedad exista. Y al reconocer, identificar estas prácticas cotidianas como en el entorno del antiguo Israel, prácticas religiosas por medio de las cuales Dios se hace presente, sea cual sea el nombre que se le haya dado a esa presencia, que podemos pensar en Dios presente en la vida cotidiana de las mujeres, de las familias, de la sobrevivencia, del teletrabajo, de la cocina, del lavado de ropa, ¿verdad? De las luchas cotidianas, Dios presente en estas luchas y también reconocer la valentía de las mujeres que afrontan esto cotidianamente, ¿verdad? Entonces, tal vez pensando en este momento específico, ¿verdad? Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces si gusta hacemos las palabras finales, la despedida, tal vez recapitular muy rapidito como todo lo que acabamos de ver y ya para terminar este espacio. Así como bien puntual. Para quedarnos con la idea fresca, ¿no? De que en realidad la visión que nosotros tenemos de la mujer en el antiguo Israel es un poco diferente a la realidad, ¿verdad? Tal vez podríamos resumir pensando, Raquel, que una cosa es las mujeres tal y como se cuentan en las historias del Antiguo Testamento o la forma en que se habla de las mujeres en la legislación del Antiguo Testamento. Y otra cosa es lo que podrían estar viviendo las mujeres cotidianamente, ¿verdad? Que no es diferente a la vida actual. Lo que sale en los periódicos, lo que se cuenta en las historias oficiales, nos refleja la cotidianidad en gran parte de los hogares, de las comunidades. Entonces, y que la vida en este entorno que estamos hablando del antiguo Israel es religiosa en su esencia, es decir, son las fuerzas divinas en diferentes expresiones que determinan mi bienestar o mi malestar, ¿verdad? Entonces, la cultura religiosa de las mujeres tiene que ver con hacer presente el bien para su familia, ¿verdad? La vida de sus hijos, la salud, la presencia de la divinidad, inclusive, y no hablamos de eso, pero quedará para otro momento, el cuidado de los seres fallecidos, ¿verdad? El cuidado de las tumbas, de los antepasados, porque siguen siendo parte de quienes somos hoy, ¿verdad? De la identidad. Entonces, vemos a las mujeres en funciones cúlticas, en los santuarios, inclusive en los templos, en el templo, como señalamos, pero en particular yo he querido rescatar la dimensión religiosa del culto familiar como parte de la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, profe, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos un poco de la investigación que usted ha hecho al respecto. Le felicito por tocar estos temas que en realidad quedan tan escondidos a veces, que muy pocas personas sacan y me parecen importantísimos. Muchísimas gracias. A vos, Raquel, por tantas preguntas e inquietudes y por leer
el texto y reflexionarlo. Creo que hay mucho que explorar y muchos temas que todavía no tenemos ni idea, ¿verdad? Que se están investigando y que podríamos ir creciendo el texto para incorporar nuevos acercamientos y nuevas formas de entender la vida de las mujeres en estos contextos. Muchas gracias. Gracias a usted, y definitivamente cuando tengamos la reedición y la actualización, pues tendremos otro espacio también para tocar otros temas que definitivamente nos quedaron por fuera ya por falta de tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Uh-huh. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en nuestro primer espacio en este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Nos escuchamos en la próxima con temas de interés. Soy Raquel Huertas y un placer haber conducido este espacio para ustedes. Muchas gracias.